Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Eh, Vamos a comenzar la conferencia que hemos organizado el día de hoy, agradeciendo en primer lugar a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, que tenemos la grata presencia del señor presidente, el doctor Armando Andrés. También contamos con la importantísima presencia del director del Instituto Región Noroeste de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, el doctor Juan Carlos Veiga, que nos acompaña desde Tucumán. A cargo de la conferencia central de hoy, el doctor Roberto Lutay Ranea, quien al mismo tiempo es director del Instituto Región Noroeste de la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Córdoba. Nos acompaña también en el panel la doctora Guadalupe Valdés Ortiz, jueza de Cámara Civil y Comercial de la provincia de Salta. Y sin mayores demoras, lo pongo la palabra al señor presidente de la Academia, quien va a inaugurar esta conferencia de hoy, que se está haciendo en conjunto entre la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y la Escuela de la Magistratura de la provincia de Salta. Buenas tardes y bienvenido, doctor Armando Andret. Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto verdaderamente poder participar de este evento. Empiezo por saludar naturalmente a los expositores, fundamentalmente al doctor Lutay Ranea, Roberto Lutay Ranea, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y por todos nosotros conocido jurista, máximo procesalista dentro de nuestro país y naturalmente reconocido fuera del país también, con un doble titulado de doctorado en Argentina, en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Universidad Complutense de Madrid, y además un eximio jurista y miembro de la Cámara Federal de la provincia. Saludo también a los colegas del Instituto de la Academia Nacional de Derecho, sede Salta, que van a intervenir como panelistas acompañando la exposición principal del doctor Lutay Ranea, tanto al doctor que acaba de hablar, al doctor Gabriel Sibán, como a la doctora Guadalupe Valdés Ortiz, ambos vinculados a la magistratura en la provincia de Salta. Para mí es un gusto, vuelvo a decir, poder tener estas palabras con todo el auditorio presente, a quien saludo y agradezco el interés que tienen por participar de estos temas tan modernos que nos dinamizan y que nos interpelan a cada momento, particularmente a todos los que somos un poco más viejos, en donde aprendimos a deconstruirnos del papel de la Olivetti y hemos tenido que reconstruirnos sobre la base del mundo digital y las tabletas y las pantallas. El desafío que los poderes judiciales tienen en estos temas sobre los cuales se va a hablar, que en realidad es cómo se vincula los viejos y sólidos principios del derecho procesal frente a un mundo que parece convulsionarlos a esos principios por las tecnologías de los mundos digitales que se nos presentan, los desafíos de los nuevos modos en que se presenta la justicia y naturalmente entre medio de ellos toda la tecnología puesta para su respuesta desde los diversos sistemas que en el mundo se han ido de alguna manera probando para llegar a un estándar óptimo. Para, para la Academia Nacional de Derecho de Córdoba es una verdadera alegría poder compartir hoy con un auditorio, seguramente muchos de la provincia de Salta y otros tantos de otras provincias, justamente en función de lo que se va a hablar, de la tecnología que lo permite.
pero está de más pensar que la tecnología, de la misma manera que permite cosas, también tiene sus espacios, podríamos decir, sus espacios de grises, en donde hay cuestiones que procesalmente habrá que repensar, reflexionar, para que no nos produzcan ciertos malestares. El Instituto del Noroeste de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, presidido por nuestro académico correspondiente, el doctor Juan Carlos Veiga, a quien saludo muy especialmente, es un instituto que integra parte de los 4 institutos que tiene esta Academia Nacional de Derecho. Otro instituto corresponde a la zona geográfica del nordeste de nuestro país, otro se corresponde a la región centro y otro se corresponde con la región de Cuyo. De esta manera comparto con ustedes que la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, desde el sitio geográfico de Córdoba hacia el norte del país, este o oeste, cubre absolutamente todos los espacios. Por eso, un antiguo presidente de esta academia siempre significaba que la Academia Nacional de Derecho de Córdoba es una auténtica academia federal, y eso no dejamos de decirlo y repetirlo, pues nosotros no creemos bajo manera alguna que solamente los 35 académicos de Córdoba que integramos la Academia Nacional de Derecho somos verdaderamente los únicos juristas que el país tiene. Los juristas están a lo extenso de todo nuestro país, y por eso la designación de los académicos correspondientes, que son como si fueran académicos de número, solo que no tienen su asiento de residencia en la provincia de Córdoba, y por ello es que son designados como académicos correspondientes, pero tienen exactamente la misma jerarquía que nosotros tenemos con los académicos de número. ¿Por qué quise decirlo de la Academia Federal? Porque en realidad el país tiene 2 academias nacionales. El derecho, la ciencia jurídica, es la única disciplina que tiene 2 academias nacionales. Todas las otras disciplinas, ya sea desde la geografía hasta la historia, pasando por las bellas artes, pasando por el notariado, pasando por el periodismo, etcétera, que integran ese conjunto de las 22 academias nacionales que tiene el país, es derecho la única academia que está repetida en 2 ocasiones, una en Buenos Aires y otra en Córdoba. En Córdoba, como no podría ser de otro modo, porque la universidad, la tercera universidad más antigua de toda América Latina, después de la Universidad Primada de Santo Domingo de República Dominicana y de la Universidad San Marcos de Perú, es la Universidad Nacional de Córdoba. Y por eso nuestra Academia Nacional de Derecho en pocos días habrá de cumplir sus 80 años para situarla en los tiempos modernos, pero en realidad podríamos ubicar que tiene más de 200 años, porque la academia nació junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto alienta a mostrar que nuestros institutos son en definitiva los núcleos centrales para seguir produciendo y promoviendo a los juristas jóvenes, a los juristas que se pueden acercar a los institutos, que desde esos institutos podrán generar proyecciones, trabajos, nuevos desafíos a la intelectualidad. Así que esta academia que tengo el honor de presidir se siente muy halagada de poder hacer esta presentación, de poder acompañar al Instituto Noroeste de la Academia, particularmente con su instituto de la provincia de Salta, y poner en este momento un punto de inicio con las actividades
juntamente con la Escuela de la Magistratura de Salta, escuela para lo cual hemos celebrado oportunamente un convenio de cooperación recíproco, y esa Escuela de la Magistratura de Salta, que conozco porque en varias ocasiones he sido invitado a dictar alguna actividad allí, es para nosotros verdaderamente un gusto poder compartir con un ámbito tan destacado dentro de las magistraturas en general de nuestro país. Sin ese entonces, mi objetivo era solamente saludar, especialmente agradecer, dar la bienvenida y dejar, como corresponde, naturalmente inaugurada esta actividad tan importante, vuelvo a decir, a cargo de la exposición plenaria del doctor Roberto Lutay Ranea y acompañado en el panel por la doctora Guadalupe Valdés Ortiz y el doctor Gabriel Chiván. Así que muchísimas gracias a todos los presentes y siempre están invitados a participar de las actividades de los institutos de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Lo vamos a escuchar ahora ciertamente al doctor Juan Carlos Veiga, que es realmente la persona que sabe a propósito de este encuentro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Armando Andruet. Desde el panel queremos especialmente saludar al doctor Fabián Vitar, que está en este momento en la conferencia. Él es juez de la Corte de Justicia de Salta y director de la Escuela de la Magistratura. Así que muchísimas gracias, doctor Vitar. Él fue una de las personas que nos facilitó a la realización de este evento y estamos llevándolo adelante en gran medida por su impulso. Así que agradecido, doctor, y si quisiera decir algunas palabras, obviamente, esta es su casa. Si le parece ahora, doctor Vitar, o luego con del doctor Veiga. Ok. Doctor Juan Carlos Veiga nos va a dirigir ahora la palabra. Él es director del Instituto Región Noroeste de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos, señor presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, señores autoridades de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de Salta, nuestros cordiales anfitriones en la tarde de hoy, autoridades del panel, doctor Roberto Lutay Ranea, doctor Gabriel Chiván y doctora Guadalupe Valdés Ortiz, nos honran con la participación en esta tarde. La tarea que me han encomendado, además de presentarlos y tener la oportunidad de verlos en esta jornada, es la presentación de quien tiene a su cargo la conferencia central en el día de hoy, doctor Roberto Lutay Ranea, que, como lo ha señalado el señor presidente de la Academia, no solamente nos acompaña como el subdirector del Instituto NOA de la Academia, sino que ostenta el miembro correspondiente de la misma en la ciudad de Salta, siendo actualmente, si no lo recuerdo mal, el miembro más antiguo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba en esa provincia. El doctor Lutay Ranea ciertamente no necesitaría presentación en el medio académico y judicial de Salta, como tampoco en el noroeste ni en el país, porque es reconocido por su jerarquía académica y por su hombría de bien. Pero debo hacerlo en función de la tarea que hoy se le ha asignado. Abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1971 y nuevamente doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán en el año 2007. Se viste como profesor en Ciencias Jurídicas, título adquirido por la Universidad Nacional de Salta en el año 1998.
en la tarea docente como profesor extraordinario de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Salta y como profesor de Derecho Procesal Civil en la Escuela de la Abogacía para Graduados, que depende del Colegio de Abogados de Salta. En la justicia, su paso ha dejado huellas, desde su primera función como secretario de la Corte Provincial en su Salta natal, como también por los cargos de juez de Cámara de Paz Letrado y juez de Cámara de Apelaciones Comercial de Salta. Y finalmente hasta su jubilación como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. Sus libros de caducidad de instancia, el recurso ordinario de apelación en el proceso civil, condena en costas en el proceso civil, la acción civil en sede penal, el Código Procesal Civil y Comercial anotado de la provincia de Salta, control de constitucionalidad y de convencionalidad, así como el de cosas juzgadas, no solamente son obras que han merecido el reconocimiento de la comunidad académica, jurídica de la República Argentina, sino que ha trascendido las fronteras. Y es por ello que en esta tarde, en un tema que, como ha señalado el señor presidente, nos atrapa a los que ya tenemos una edad mayor, porque quizás el desconocimiento también es mayor, pero sobre todo porque nos impulsa desde la academia y desde el Instituto del NOA, como su brazo ejecutor en el NOA, a que los jóvenes adquieran el conocimiento y la capacitación que hoy el mundo jurídico exige. Y para esto, y en este tema precisamente, sobre el impacto que la tecnología tiene en el derecho procesal, nadie más autorizado que Roberto Lutay Ronea para ejercer esta cátedra en la tarde de hoy. Doctor Lutay, buenas tardes nuevamente y, por cierto, no tengo la menor duda que su charla será sumamente apasionante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, después, muy halagado por la presentación del doctor Veiga, vamos a tratar de empezar el tema de los principios procesales en tiempos relativamente cortos, pero que voy a tratar de abarcar todo lo que se pueda en ese poco tiempo. Principios, la palabra principio, ¿qué significa? Esto justamente quien estaría en mejores condiciones de explicarnos de qué se trata, el doctor Armando Andruet, filósofo, su especialidad en filosofía del derecho, pero tratando de esbozar algo, diríamos que los principios son directivas, son criterios orientativos de conducta, son prescripciones que mandan cómo se debe actuar en una determinada circunstancia. Por ejemplo, ¿qué principio? Nadie puede alegar su propia torpeza, nadie puede contradecir sus propios actos, pacta sunt servanda, principio de buena fe, innumerables principios. Estos principios no tienen origen legislativo. Los principios tampoco tienen la estructura de las normas que dicta el legislador, sino que principalmente los principios mandan, tienen presupuestos de hecho en forma indeterminada, en forma abierta, a diferencia de lo que son las reglas, que eso sí, el presupuesto de hecho está muy bien especificado, al igual que la consecuencia jurídica, cosa que los principios no. Sus prescripciones son más bien abiertas, indeterminadas. Los principios también, característica es que están impregnados de un aspecto valorativo. Y hay justamente, cuando uno se lo va a aplicar en algún caso,
lo que tiene que hacer es ponderar los pesos del principio o de los principios en caso de encontrarse en forma contradictoria en un supuesto concreto. Otra diferencia de los principios con las reglas es que las reglas admiten un contrario, es decir, una regla puede prescribir algo para un sentido, pero también lo puede hacer para el sentido opuesto. Es lo que ocurre con la oralidad o escritura. Se puede adoptar o uno u otro, cosa que, es decir, son bifronte, como se dice. Cosa que no ocurre con los principios. Los principios solamente indican la conducta para un solo lado, pero no es posible un contrario. Supongamos el principio de contradicción. Siempre hay que cumplirlo. Toda norma tiene que hablar del principio de contradicción y el juez tiene que aplicarlo, pero no es posible que en algún supuesto haya un principio contrario de no contradicción. Eso no podría admitirse. Es decir, los principios mandan en un solo sentido. Ahora, los principios sirven de base al legislador para las normas que tiene que dictar. Sirve de base también a los individuos para la conducta que deben asumir en sus tareas diarias. Y sirven también para los jueces para la interpretación del derecho en los asuntos que tienen que resolver. Y hay que tomar en cuenta el artículo 2 del Código Civil y Comercial, que habla de interpretación. Ahí sí ya habla de principio y dice que se deben interpretar las normas jurídicas teniendo en cuenta los principios y valores. Y es interesante destacar que el artículo primero, que habla de las fuentes del derecho, no habla de principios. En cambio, el artículo segundo, que habla de interpretación de las normas jurídicas, allí están incluidos, lo que permite inferir que los principios son fuente de interpretación del derecho. Vamos a ir a los principales, valga la redundancia, principios, y que he querido marcarlo. Uno, principio de independencia e imparcialidad del juzgador, que es un principio o son principios esenciales que están contenidos en la Constitución propia de tratados internacionales. Imparcialidad, el juez tiene que ser un tercero y un tercero imparcial. Tercero en el sentido que no debe estar involucrado en la cuestión que se va a resolver. E imparcial, cuando un juez se dice que imparcial, cuando actúa sin prevención, sin predisposición a fallar, en favor o en contra de una de las partes. Porque hay que tener en cuenta que la parcialidad puede ser para favorecer a alguien como para perjudicar a alguien. El juez tiene que ser imparcial en el sentido de que no puede estar predispuesto a fallar a favor de una o de otras partes o en perjuicio de una o de otras partes. Eso es imparcialidad muy brevemente descrito. Y la independencia del juzgador significa que al momento de tener que aplicar la ley, de tener que resolver un asunto, el juez solamente puede estar sujeto a la ley y a su conciencia, sin recibir sugerencias, órdenes, ni de los superiores del mismo Poder Judicial, ni de miembros de otros poderes, ni siquiera de grupos de presión dentro de una comunidad. Eso es una de las principales características del órgano jurisdiccional. Y que esto de la independencia también tiene que ser no solo una virtud del juez, sino una virtud cívica, de que no tienen que haber nadie que trate de influir en los jueces para una solución. Esos serían los principios esenciales que he querido marcar. Pero vamos ahora a los principios más bien de orden procesal. Y empezamos con el principio dispositivo, que ese es un principio también muy importante por cuanto se
basa en la voluntad de las partes. Las partes van a juicio y ella, por el principio de dispositivo, tienen el pleno dominio de los derechos materiales involucrados en el litigio como de los derechos procesales. Y así, hablando de derechos materiales y derechos procesales, al principio dispositivo lo podemos distinguir entre principio dispositivo en sentido material y principio dispositivo en sentido formal. El principio dispositivo en sentido material establece que las partes tienen la disposición de todos los derechos sustanciales, así como, por ejemplo, iniciar o no iniciar un proceso, nemo iudex sine actore. ¿Y por qué tiene vinculación con el derecho, con la posibilidad de disponer de los derechos materiales? Porque puede ser que a una persona que se le debe algo no inicie el proceso, está disponiendo de su derecho, pero si lo inicia, también está disponiendo de su derecho que quiere cobrar aquello que se le debe. En ese sentido es de derecho material, a pesar que lógicamente está actuando en la justicia y va a tener aplicación también el principio dispositivo en sentido procesal. Al principio de iniciativa de parte la tienen las dos partes. Empieza el actor con la pretensión de ataque, promoviendo la demanda, pero el demandado también tiene el principio de iniciativa de parte para oponerse a la pretensión del actor y plantear las defensas. Otros principios, bueno, aplicaciones del principio dispositivo en sentido material sería, por ejemplo, la renuncia. Una vez que se ha iniciado un juicio, renuncia, el allanamiento del demandado, la transacción, desistimiento, etc. La doctrina de los actos propios, porque una vez que una persona ha tenido una determinada actuación, una determinada posición, no puede después apartarse y tratar de sostener algo distinto. Quiere decir que cuando uno toma una determinada decisión que ha sido jurídicamente válida, ya está disponiendo de su derecho en el sentido que no va a poder apartarse de eso que ha dicho. Incluso también el sometimiento voluntario a un régimen. Por ejemplo, una persona que se somete a un régimen de jubilación implica la renuncia a un posterior ataque constitucional de ese régimen. Y eso se ha aplicado también en el supuesto del régimen de especificación. Si alguien se ha sometido a una especificación, después no puede atacar ese régimen al que se ha sometido. Aunque sí se han admitido algunas excepciones, por ejemplo, una persona que tenía más de 90 años, estaba enferma, que se ha sometido al régimen de la especificación, pero luego ha planteado la inconstitucionalidad y se ha dicho que sí, que puede ser y que tiene legitimación para plantearla, porque por su situación, los años y la enfermedad, no puede decirse que haberse sometido al régimen de especificación haya sido algo voluntario, sino que se ha visto por fuerza de las circunstancias. Pero quizás el principal principio, el subprincipio dentro del principio dispositivo es el principio de congruencia. Estamos hablando del principio de disposición de los derechos materiales y procesales. Y la congruencia tiene que ver con eso, pero es un principio que va dirigido al juez. ¿En qué sentido? En que todo juez, al resolver un asunto, debe guardar relación con los sujetos que intervienen en el proceso, con el objeto, es decir, los pedimentos de la parte y con los hechos que se hayan alegado en ese proceso. Y así tenemos que la congruencia tiene que ser subjetiva, en relación a los sujetos, objetiva, en relación a los pedimentos, a los planteos, pretensiones de las partes y con relación a los hechos alegados. La incongruencia puede ser, consecuentemente, subjetiva, objetiva o relación al material fáctico. Por ejemplo, un juicio en donde un juez condene a alguien que no ha intervenido, incongruencia subjetiva. Si concede más de lo que ha pedido la parte, incongruencia objetiva, y bueno, si valora elementos, hechos que no hayan sido alegados, incongruencia respecto del material fáctico.
tratando de sintetizar, la incongruencia puede ser ultrapetita, infrapetita o extrapetita. En el ejemplo que he dado, si un juez le ha pedido que condene al demandado a 100 pesos, si él condena a 1000, evidentemente está incurriendo en ultrapetita. Y a la inversa, si le han pedido 100 y él solo concede 50, está incurriendo en incongruencia infrapetita. Pero hay que tener en cuenta una cosa. En este último supuesto, si le han pedido 100 y él condena solo por 50, incurre en incongruencia si no dice por qué es que no da esos 50 que ha denegado. Pero si explica los motivos por los cuales considera que no corresponden esos 50, entonces allí no hay incongruencia. ¿Qué pasa con las pruebas? Las pruebas no hacen propiamente al principio de congruencia. Las pruebas se valoran, se ponderan y se llega a la conclusión que cada juez considera procedente, que en un mismo tribunal pueden impactar de distintas formas, pero es objeto de ponderación. Y justamente la argumentación jurídica, y he podido ver un trabajo del doctor Andruet, tampoco tiene relación con el principio de congruencia. Los argumentos son razones que se dan para convencer, que podrán darse determinados, algunos que no coincidan con el de las partes, pero eso no hace que la sentencia sea incongruente. ¿Qué pasa? ¿Por qué he querido destacar esto del principio de congruencia? Porque últimamente, bueno, no tanto últimamente, sino desde hace algún tiempo, se habla de la flexibilización del principio de congruencia. Y así tenemos muchos supuestos de flexibilización que voy a normar, algunos solamente voy a citar. Por ejemplo, las medidas cautelares. El artículo 204 permite al juez dictar una medida distinta que la solicitada por la parte para evitar perjuicios al demandado si considera que esa es suficiente. En materia laboral, tanto en el orden nacional como en la provincia de Salta, permite al juez fallar ultrapetita en las cantidades que se adeuden. En los juicios de daños y perjuicios, si es que el actor reclama con la siguiente cláusula y lo que en más o en menos resulte de la prueba a producir, allí el tribunal puede fallar más allá en forma distinta, más allá o menos de lo que ha pedido en la demanda. En la acción preventiva del daño. Actualmente está el Código Civil y Comercial, que el artículo 1711 al 1713 habla de la acción preventiva de daño. Y dice, la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer a pedido de parte o de oficio, acá es lo que se apartaría una flexibilización del principio de congruencia, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer según corresponde. También en materia de cosa juzgada, litispendencia, el juez de oficio la tiene que hacer valer. Bueno, he tratado de marcar algunos supuestos de flexibilización del principio de congruencia, en el sentido de que no necesariamente el juez está atado en todos los casos por lo que hayan pedido las partes. En principio, eso es lo que rige, pero hay supuestos en que se ha flexibilizado su aplicación. Hasta acá vamos viendo principio dispositivo en sentido material, poder de disposición de los derechos materiales. Y también tenemos el principio dispositivo en sentido formal o procesal, que es el poder de disposición que tienen las partes sobre los derechos de índole procesal. ¿Qué es lo que tienen las partes que hacer dentro de un proceso? Principalmente son los actos de instrucción, es decir, de instruir la causa, aportar el material de conocimiento a la causa. ¿Y cuáles son los actos de instrucción? Alegaciones y pruebas. Alegaciones es decir, los relatos que hacen las partes de los hechos. Demanda y el demandado en la contestación.
También hay alegaciones con valoración, con cierto tipo de valoración, que son los llamados alegatos de bien probado, en donde hace una valoración de las pruebas, le trata de demostrar la parte al juez qué bien que ella ha probado de acuerdo a los elementos probatorios que señala. Alegaciones, pero todo esto es bla, 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 palabras. Después está el otro acto de instrucción, que son las pruebas. Y acá reside principalmente en las partes la carga de aportar las pruebas. El artículo en el orden nacional de la provincia de Salta, el artículo 377, expresamente marca la carga de las partes de aportar los elementos de prueba. También el impulso procesal y otra manifestación del principio dispositivo en sentido procesal, que normalmente los ordenamientos locales establecen un sistema mixto. Impulso procesal a cargo del juez, del secretario también acá en Salta, y a cargo de las partes. ¿De dónde inferimos esto último? De que está la caducidad de instancia. ¿Qué quiere decir? Si el impulso es de las partes, puede caducar, porque si solamente fuera oficial, no podríamos hablar de caducidad de instancia. Principio iura novi curia. Mientras el juez está obligado y acotado por lo que han planteado las partes, sujeto, objeto y causa, en virtud del principio de contradicción, en virtud del principio iura novi curia, el juez no está vinculado por las alegaciones que han hecho las partes sobre cuál es el derecho que rige el caso, sino que él tiene libertad para aplicar el derecho que considere que es el que corresponde. En esto es fácil, no necesita mayor explicación, pero quiero señalar una cosita. Este principio, iura novi curia, ha sido utilizado por la Corte Suprema para establecer que la inconstitucionalidad la puede declarar el juez de oficio. Antes era necesario un pedido de parte, pero ahora, a partir del caso de un Banco Comercial de Finanzas, el tribunal, la Corte ha dicho que establecer si una norma es contraria a la Constitución es una cuestión de derecho, y por lo tanto, al ser cuestión de derecho, el juez puede resolverla sin necesidad de petición de parte. Vamos a otro principio, el de contradicción. Ya sabemos, el principio de contradicción es que todo lo que pide una parte hay que ponerlo en conocimiento de la otra. O en resumida, que el juez, antes de resolver un asunto, debe haber escuchado a todas las partes involucradas. Pero no solo el principio de contradicción, y es esto lo que quiero destacar, se refiere a escuchar a las partes, sino hay que permitir a las partes intervenir en todos los medios de prueba. Si hay un medio de prueba que se haya excluido una de las partes, se afecta el principio de contradicción. Contradicción es que las partes puedan controlar también las pruebas. El principio de preclusión es propio de un sistema que se divide en etapas. El proceso se divide en etapas y dice que el avance de una etapa a otra implica la clausura de la anterior. Y si la parte no ha utilizado los derechos que le correspondía en la etapa que debía hacerlo, pierde la posibilidad de hacerlo. Una de las vinculaciones o una de las manifestaciones del principio de preclusión es el principio de consumación. Es decir, cuando una parte consuma, realiza el acto para el que se le ha fijado una etapa, allí opera la preclusión. Por ejemplo, para apelar 5 días, al segundo día apela una de las partes, ahí se ha consumado el acto para el que se le había dado ese plazo. Y por lo tanto ahí precluye la etapa, sin perjuicio que hay supuesto que si la amplía, pero dentro del plazo para apelar, normalmente se acepta, no obstante haberse consumado con anterioridad este recurso de apelación. Principio de economía procesal.
se lo entiende que se debe procurar economía de gasto, de esfuerzos y de tiempo. Gastos, esfuerzo y tiempo. Y esto de tiempo también tiene mucha importancia porque normalmente tanto la Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana hablan de la duración razonable de los procesos. Manifestaciones de este principio de economía procesal, en primer lugar podemos decir el principio de concentración, que se lo puede ver en dos aspectos. Uno, como lo marca el Código de la Nación vigente, que dice que las audiencias deben practicarse, deben fijarse en forma concentrada en un solo día o en días sucesivos. Es una forma de concentración de un acto con otro, es decir, dentro de un juicio, que todas las audiencias vayan en días sucesivos. Pero la otra forma de concebir el principio de concentración es lo que ocurre en los procesos por audiencia, o sea, en los procesos orales, que se fija una audiencia y en esa audiencia se realizan muchos actos procesales, se concentra en la realización de muchos actos procesales. En esto tengo yo un poquito el criterio de que en los procesos por audiencia, bueno, demanda y contestación, tienen que ser anteriores. Incluso las excepciones previas me parece que deben ser anteriores a la audiencia. Y en la audiencia, todos los demás supuestos, principalmente la prueba. Porque si dejamos contestación de demanda o las excepciones previas, puede dar lugar a que haya que suspender la audiencia, hacer algunos actos de prueba, etcétera, etcétera. Por eso, aunque parezca que se demora más, preferible, creo, es que ello ocurra con anterioridad a la audiencia. Demanda, contestación y excepciones previas. Principio de eventualidad. Ese está marcado por el artículo 241 del Código de la Nación y del Código de Salta. ¿Qué dice el principio de eventualidad? Que cuando hay dos o más medios de defensa sucesivos, esos dos o más medios deben plantearse conjuntamente, porque si no se lo hace, pierde los que no haya planteado. Es el caso del recurso de reposición con apelación en subsidio. Son dos medios de defensa que hay que plantearlo conjuntamente, porque si no se plantea la apelación en subsidio y solo se ha planteado la reposición, el único medio que se va a poder resolver es la reposición. Pero hay que tener en cuenta también que esto de la reposición ocurre porque tanto la reposición como la apelación, los dos medios de defensa, son contra una misma resolución, la misma resolución que ha sido objeto de reposición. Esa misma resolución es la que se impugna a través de la apelación en subsidio para el supuesto que se rechace la reposición. Y ahí está lo que hay que tener en cuenta. Esos dos medios de defensa son contra una misma resolución judicial. Por eso es, y que muchas veces ocurren profesionales que plantean incidente de nulidad con apelación en subsidio. Y eso es improcedente. Que a veces han dicho, yo ya he interpuesto la apelación en subsidio del planteo de incidente de nulidad, pero en este caso del incidente de nulidad, lo que hay que apelar es la resolución que recaiga en el incidente de nulidad. No se la puede acumular con el incidente. En cambio, en la reposición y apelación en subsidio, como acabo de decir, ambos recursos es contra la misma resolución, contra la misma providencia que se atacaba. Y por fin el principio de celeridad, otra manifestación del principio dispositivo, del principio de celeridad, es decir, la duración razonable de los procesos. Principio de moralidad. Voy a dar la definición que ha dado Podetti en el primer Congreso de Derecho Procesal que se ha realizado en el año 1939 en Córdoba. Y decía, el principio de moralidad consiste en el deber de ser veraces,
proceder con buena fe de todos cuantos intervienen en el proceso a fin de hacer posible el descubrimiento de la verdad. Ser veraces, y que eso el actual proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ha marcado expresamente esto, que por ejemplo un demandado, cuando contesta la demanda, tiene que ser veraz, pero además colaborar, y ahí viene el principio de colaboración que lo expongo juntamente con el de moralidad, porque no puede un demandado limitarse a decir que no es verdad tal hecho, no es verdad, no es verdad, no es verdad, y por ello pido el rechazo de la demanda, sino que un demandado, por el principio de colaboración, debe también decir cuál es la versión que él considera que corresponde, que han ocurrido los hechos. Así, la carga procesal de la prueba es para el actor, para los hechos que él ha alegado. Y la carga procesal también rige para el demandado con relación a los hechos que él ha relatado. Principio de colaboración, que no solo va dirigido a las partes, colaborar en el proceso para un buen fin, para descubrir la verdad real, sino también para terceros, como pueden ser el caso de los testigos a quienes se le pide algún documento o terceras personas. Va a las partes y a los terceros. Principio de inmediación. Principio de inmediación. ¿Qué prescribe este principio? ¿Qué prescribe este principio? Que debe haber una relación directa, un contacto directo del juez con los distintos actos procesales. Normalmente esto tiene aplicación cuando se trata de un proceso por audiencia, en donde en la audiencia es obligación del juez asistir para estar en contacto con los distintos actos procesales. No rigen un proceso escrito como el nacional y el de Salta vigente, en donde el juez solo asiste si es que lo pide la parte oportunamente. Ahí sí habrá inmediación. Si no asiste, evidentemente no se logra. Y a mí me parece que si se pide la inmediación, si hay una norma que prescribe la inmediación del juez con los actos procesales, puede el juez en esa circunstancia, en cada acto procesal, pongamos de prueba, no solo asistir para ver los actos procesales, para ver el testigo que está declarando, sino para preguntar también, porque pueden ocurrir muchas veces, tanto testigo como perito, que hayan dejado algo oculto y que no pregunten las partes. Eso le impide al juez preguntar, muchas veces se ha alegado por el principio de imparcialidad y por el principio dispositivo. Pero yo creo que no puede impedírsele al juez en estos casos hacer, por ejemplo, preguntas, porque la imparcialidad no se afecta por hacer una pregunta cuyo resultado no sabe el juez. Además, suponiendo que una pregunta del juez determine una respuesta favorable para una de las partes, se dice, es parcial en cuanto ha sido a favor de esa parte. Pero hay que tener en cuenta que si no hace una pregunta que es favorable a la otra parte, en este caso también está incurriendo en parcialidad, pero con relación a la otra parte. Es decir, pregunte o no pregunte, estaría siendo parcial, pero creo que no es así. No es que el juez sea parcial por preguntar a un testigo, por preguntar a un perito. En eso no juega el tema de la parcialidad o imparcialidad. Principio de adquisición procesal. O sea, todos los actos que hayan ocurrido en un proceso son adquiridos por esos procesos. Siempre se habla de lo relativo a las pruebas, pero el principio de adquisición procesal no solo se refiere a los resultados, al contenido de una probanza que es adquirido por el proceso, sino también a las alegaciones que hayan hecho las partes en ese proceso. Y de ahí viene justamente
ese principio que ya lo hemos nombrado de la prohibición de la doctrina de los actos propios. Si yo he sostenido un determinado criterio, no puedo después cambiarlo porque me convenga otro. Ahí ya no hay, ahí hay adquisición procesal. Y justamente ha habido un caso que para mí ha sido paradigmático. Bueno, Colalillo de la Corte Suprema, pero de una cámara comercial había una ejecución fiscal. El demandado dice haber pagado, pero no encuentro los recibos. Salió la sentencia, se lleva adelante la ejecución y ya en el plano, en la etapa de cumplimiento de la sentencia lo encuentra y los trae. Recibos sellados, firmados por la autoridad que correspondía. El juez ha dicho no, porque no lo ha presentado oportunamente. Y la Cámara, al contrario, ha dicho, acá tenemos la solución. Además, el demandado no había contestado ni había negado los recibos. Entonces, teniendo en vista esos recibos y que ha ocurrido el pago, ¿se puede permitir que siga una ejecución en contra de esa persona que ya había pagado? Y bueno, por supuesto, el tribunal, con la doctrina del exceso ritual manifiesto, le ha dicho que está pagado e incluso ha modificado la sentencia que ya estaba firme, porque mandaba llevar adelante la ejecución. Principio de legalidad de las formas. Eso está rigiendo nuestros ordenamientos procesales. ¿Por qué? Principio de legalidad de la forma significa que las formas procesales están reguladas por la ley. Las partes tienen el poder de disposición de sus derechos procesales en cuanto a ejercitarlos o no ejercitarlos. Por ejemplo, ofrecer un testigo o no ofrecerlo. Pero en caso que lo ofrezca, debe someterse a la forma que prescribe el ordenamiento legal. Después, aparte de la regulación legal, está otro supuesto de regulación judicial, es decir, a la forma la regula el juez. En el ordenamiento procesal normalmente se le da al juez la facultad de fijar el periodo de prueba. La ley dice hasta 40 días, pero el juez puede fijarlo en menos. Pero acá en la provincia de Salta tenemos una aplicación más clara de lo que es la regulación judicial y que es en el amparo, que el artículo 87 de la Constitución de Salta dice: todas las contingencias procesales no previstas en este artículo son resueltas por el juez del amparo con arreglo a una recta interpretación de esta Constitución. Y al final dice: son nulas y sin valor alguno las normas de cualquier naturaleza que reglamenten la procedencia y requisito de esta acción. Acá hay una discusión en Salta. Mejor dicho, no hay discusión. Yo quizás no estoy muy de acuerdo con que este artículo de la Constitución prohíbe reglamentar el trámite del amparo. Fíjense que dice: son nulas y sin ningún valor las normas de cualquier naturaleza que reglamente la procedencia y requisitos. Eso es lo que no se puede regular. Pero creo que sí se puede regular el trámite de un amparo. Es bueno que el juez, ante contingencias particulares, adopte la solución que considere que es mejor. Pero eso yo lo dejaría para un último artículo, permitiendo al juez que en caso que considere que no hay que seguir el trámite de la norma prevista, pueda adoptar la que más corresponde. Pero la conveniencia de regular el trámite del amparo es para mayor seguridad de las mismas partes que saben qué tienen que hacer. Y no como está ocurriendo ahora, que la primera providencia del juez es prácticamente un pequeño código procesal de lo que va a regir en el caso. En cambio, si hay una norma, tiene la parte a que sujetarse. Principio de instrumentalidad de la forma. Esto es lo que tiene que ver con el exceso ritual. El derecho procesal. Las formas procesales son un medio o un instrumento para hacer valer derechos de índole sustancial. No tienen un fin en sí misma. Y por eso el exceso ritual que la Corte reprueba es cuando se da solución meramente
rituales o en base a argumentos procesales a un asunto, apartándose de la verdad de las cosas. Es el caso que hemos visto de la ejecución fiscal o del caso Colalillo. Principio de igualdad, que eso sabemos, es fácil de entender, que la ley habla de igualdad ante la ley, la Constitución. Y no es eso el término más apropiado, como lo dice Germán Vidal Campos, sino igualdad ante el Estado, ante la ley, ante la jurisdicción y ante el Ejecutivo. E incluso igualdad ante y entre particulares, que es más comprensivo de todos los supuestos. Y en materia procesal, ¿qué significa igualdad ante la ley? Que todos los individuos deben ser juzgados ante los mismos jueces por iguales formalidades, derechos y obligaciones. Hay otros principios que lo vamos a pasar también rápidamente, como principio indubio pro acciones, que significa que en caso de duda, dar validez a que está vigente un determinado planteo, una determinada pretensión. Acá habla de acciones, la pretensión es justamente el ejercicio del derecho de acción. Entonces esto se aplica en materia contencioso-administrativa. En la duda si está habilitada o no la pretensión contencioso-administrativa, estar a su favor. El principio de conservación de los actos procesales. Esto se aplica en materia de nulidades. En la duda de si el acto es válido o no, lo conservemos al acto. Principio favor processum, o sea, estar a favor del proceso. Justamente economía de gasto, de tiempo, de esfuerzo. Y esto es, en la duda sobre si un proceso continúa o no, estar a favor del proceso. Aplicación es caducidad de instancia. En la duda si un proceso está o no caduco, que no haya caducado y que continúe. El principio de máximo rendimiento procesal. Este principio prescribe que se trate de lograr los mejores frutos, los mayores frutos que pueda brindar un determinado acto procesal. Lo ha aplicado la Corte Suprema en el fallo Casal. Algunos dicen que no ha aplicado propiamente, sino que es una modificación que hace del código. Pero, ¿qué ha hecho la Corte en el caso Casal? El recurso de casación previsto en el orden nacional era para discutir cuestiones jurídicas. Y la Corte ha dicho, ¿por qué solo cuestiones jurídicas? También cuestiones de hecho. Y de esta forma ha cambiado el recurso de casación, pero con ello se cumple lo que manda el Pacto de San José de Costa Rica de la doble juzgamiento en materia de derecho penal. Esto del máximo rendimiento procesal es lo que considero que se aplica en darle atribuciones al juez para preguntar en una testimonial a un perito. Es justamente que ese acto rinda lo mejor. Si las partes no han advertido que puede rendir más y el juez lo advierte, bueno, que rinda. No afecta el principio dispositivo porque siempre es dentro de lo que las partes han alegado y dentro de las pruebas que han aportado las partes. Es dentro de cada uno de los medios de prueba que el juez tiene posibilidad de tener alguna iniciativa probatoria. Principio clare loqui. Esto significa que lo mejor que se puede hacer en una decisión judicial es hablar claramente, que entienda no solo los especialistas en derecho, sino el común de la gente, las partes a quien va dirigido. No significa no aplicar la terminología que corresponde, sino que hacerlo de la forma más clara posible. Hasta acá los principios que veníamos conociendo. Pero ahora voy a hacer referencia, y en esto debo ser honesto, me guío por un libro que ha presentado el doctor Carlos Camps sobre derecho procesal electrónico. Y digo que me guío en esto por lo que ha dicho el doctor Carlos Camps,
porque a mí me ha pillado todo este avance de la tecnología en una edad ya mayor. No domina uno todas estas nuevas tecnologías, el proceso electrónico, pero uno advierte la bondad de este sistema. Entonces, quizás para los más jóvenes, que son los que van a tener más aptitud para valorar estas nuevas tecnologías, es lo que les marco esto de los principios del derecho procesal electrónico. No quiere decir que yo me voy a quedar aparte, pero en la medida que pueda voy a tratar de aprender estas nuevas tecnologías. Ya le digo, estaba en la pandemia encerrado, no podía ver la aplicación de las nuevas tecnologías que iba reglamentando la Corte. Pero bueno, hay que hacerlo y hay que aprovechar. Son una nueva situación que se presenta y hay que darle las mejores soluciones a esta nueva situación. Este doctor Camp enuncia, además, por supuesto, que rigen aquellos principios, si es que en algunos casos hay que flexibilizarlo o adaptarlo, hay que hacerlo, pero rigen los principios. Pero ¿qué pasa con las nuevas tecnologías? Él habla del principio de oficiosidad. Mucho está regido para las notificaciones electrónicas y dice que las notificaciones electrónicas las debe el juez ordenar inmediatamente de dictada una resolución, sin estar sujeto a lo que pidan o no las partes. En ese sentido, oficiosidad, que ordene inmediatamente la notificación o que la notificación sea automática. Oficiosidad de la notificación. Principio de eficacia es otro principio que hablé, que también es, por supuesto, venía rigiendo de siempre, que siempre la administración de justicia debe ser eficaz. O sea, en el caso ya hablando del proceso electrónico, el reemplazo del sistema anterior por el electrónico debe evidenciar una clara conveniencia y esa conveniencia debe traducirse necesaria e imperiosamente en una mayor eficacia del proceso judicial. Oficiosidad, un principio, eficacia, el otro principio. Aquí en esto de eficacia, habla también, y con toda razón, de que hay que evitar el exceso ritual electrónico. Pone un caso, un fallo de la Corte Suprema, es que se lo dicto, Bravo Ruiz Paulo contra Martok, fallos 339, 635, un libro de fallos de la Corte Suprema. Allí una parte, creo que era en una queja, acompañado las copias en papel y no como tendría que haber sido virtualmente. Y llegó el asunto a la Corte Suprema. Y la Corte más o menos dijo, en otras palabras, que en esta etapa inaugural de todo lo electrónico, en donde hay muchas disposiciones que no son fáciles para conocerlas oportunamente, hay que ser más flexible. Y aunque este individuo no había acompañado las copias en forma electrónica, pero sí lo había hecho por vía papel, darle por cumplido adecuadamente para no incurrir en un exceso ritual electrónico. Y eso es verdad, estamos en una etapa de transición. Hay que ser un poco más abierto para las soluciones en estos casos. Otro principio, principio de oficialidad. Hace rato hemos dicho de oficiosidad, es decir, que de oficio el juez ordena una notificación. Acá de oficialidad significa que los, ¿cómo se llaman? Servidores, es decir, que el manejo de todo lo electrónico, los servidores electrónicos estén en manos del Poder Judicial y sean manejados por funcionarios del Poder Judicial. ¿Para qué? Para dar mayor seguridad de su veracidad. Sobre todo en estas épocas en que hay los hackeos, sin ir más lejos, a mi señora, 3 compras y préstamos, no sé cómo hace Dios, pero que no lo había hecho ella. Eso va a obligar a los bancos, en este caso, a tener las precauciones que correspondan para evitar estos hackeos. Y en el caso de que lo realice el Poder Judicial que atienda a los servidores, es lo que va a dar seguridad y ver que no hayan posibilidades de interferencia. Otro principio que habla, principio de realidad. Es decir, siempre refiriéndose a la notificación electrónica,
está lo real, se evita ficciones. Fíjense que actualmente con la notificación automática hay la ficción que se presume que los martes y viernes o martes y jueves ha operado la notificación, pero es una ficción. En cambio, si el juez ordena inmediatamente una notificación electrónica y la pone en el casillero que corresponde, es lo que ocurre en la realidad. Entonces, estar a lo que ocurre normalmente en estos supuestos, a la realidad de las cosas. Principio de despapelización. Todo esto electrónico es para evitar los papeles. Ya sabemos que evitando papeles para el medio ambiente también es una cosa buena por todos los gastos que implican las maderas, etcétera, etcétera. También por el peso de los expedientes, los juzgados, en los archivos. Hay que tratar entonces de todo lo posible para evitar que haya papeles en el trámite judicial, sino que todo sea por vía electrónica. Y un último principio que él marca, que me parece muy prudente, principio de instrumentación paulatina. Es decir, que poco a poco se vaya instrumentando este sistema electrónico hasta que se conozca que funciona muy bien y recién en ese entonces que sea su aplicación más definitiva y más aplicable a todos los supuestos. Bueno, con esto he querido más o menos marcar los principios que siempre veníamos aplicando, que hay en el derecho procesal, y los principios que tenemos que empezar a pensar sobre el proceso electrónico, que es una realidad que existe y que no va a cambiar, y hay que tratar de cobijarla, de protegerla con instituciones que sean para el bien, para que logremos una justicia eficaz. Eso nada más. Muchísimas gracias, doctor Roberto Lutayf. Seguimos ahora con la doctora Guadalupe Valdés Ortiz, quien nos va a hablar de la oralidad y también como continuidad de la línea de lo que está hablando el doctor Roberto Lutayf, que empezó con los principios clásicos del procedimiento. Estas nuevas tendencias de los procedimientos electrónicos y las características principales para que sean un éxito. Creo que las bases que nos fijó el doctor Lutayf engarzan perfectamente entre lo clásico y lo que se viene, las nuevas directivas en materia procesal que estamos teniendo desde el punto de vista legislativo y las instrucciones de la Corte. Por lo tanto, adelante, doctora Guadalupe, y muchas gracias. Gracias, doctor Chiván. Bueno, me adhiero, para ser un poco breve, me adhiero al agradecimiento inicial de Gabriel, tanto a la academia como a la escuela. Hago extensivo ese agradecimiento al doctor Lutayf y a Gabriel Chiván, que me invitaron a acompañarnos y unirme hoy. El tema que nos convoca hoy es oralidad y TICs. TICs llamadas las técnicas de la información y la comunicación, que va a profundizar Gabriel. Es un tema que nos convoca, que nos plantea más preguntas que respuestas. Lo que vamos a hacer hoy son solo aproximaciones y es una invitación más a la reflexión, al análisis. ¿Por qué vinculamos hoy las TIC, la oralidad con las TICs? Porque las TIC son las que nos permiten un uso más eficiente de estas herramientas procesales como es la oralidad. La oralidad entendida como regla de procedimiento, como herramienta o como principios, para quienes así la identifican como principio procesal, se realiza en donde, en la audiencia judicial, que no es otra cosa que un tipo de acto procesal que se celebra ante el juez, donde se formulan los planteos de manera oral, de forma verbal, tendientes a realizar peticiones, establecer argumentaciones, discusiones, producción de pruebas, etc. En definitiva, el alcance de la audiencia va a depender del objeto u objeto de la misma, que generalmente está previamente establecido antes de su realización, ya sea en la norma procesal o en el decreto que fija la fecha de audiencia cuando es convocada de oficio por el juez. Por otro lado, tenemos distintos tipos de audiencias, como las preliminares, las de vista de causa, pero actualmente, en los tiempos actuales, se diferencian las audiencias que pueden ser presenciales o no presenciales, siendo las no presenciales las que están realizadas por medios electrónicos.
Estas que están realizadas por medios electrónicos son los que nos llaman o generan nuestra atención porque presentan algunas complicaciones, algunas propias del carácter electrónico, como ser la conectividad, los medios, los recursos, los participantes, y otras procesales como pueden ser cómo se identifica las partes, al inicio de la audiencia, al final de la audiencia, la firma de la comparencia, si es video grabada o no es video grabada, si esa videograbación va a poder almacenarse o incorporarse al expediente judicial. Cuestiones que recién empiezan a plantearse y que quizás estén motivadas en el litigante en un acuerdo o en una prueba testimonial que le ha sido poco favorecedora. Estas audiencias no presenciales en Salta se han celebrado fundamentalmente a instancia de los jueces de primera instancia que han mostrado un enorme compromiso para dar solución al distanciamiento que fue ordenado por la pandemia. No obstante, desde la perspectiva procesal, queda pendiente por resolver la viabilidad legal de aquellas audiencias cuando las mismas sean cuestionadas. No todas las jurisdicciones han sido claras en el marco normativo que sustenta los problemas procesales que se pueden presentar al respecto. Principio de legalidad de la forma a la que hacía referencia el doctor. Así entendemos que en esa escasez normativa las audiencias no presenciales tienen una utilidad limitada para aquellos casos en que ambas partes queden satisfechas con la solución allí arribada o cuestiones menores, pero difícilmente podría avanzarse en esa modalidad para definir cuestiones más complejas sin el riesgo de que las mismas sean luego cuestionadas o desconocidas. La actividad conciliadora del juez se diluye enormemente en una audiencia no presencial, pues la inmediación de la presencialidad no es sinónimo equivalente de la inmediación en la no presencialidad, principio de mediación a la que hacía referencia el doctor. Por lo menos en el comportamiento procesal actual, donde la presencia de la parte y el juez en un despacho genera un ambiente de intimidad y confianza que difícilmente puede lograrse en una audiencia no presencial. Vastos ejemplos hemos tenido durante la pandemia, donde de repente el llanto de un bebé, un hijo que entra preguntando alguna cuestión, ladridos de perros o hasta el ruido de un tránsito de fondo de quien vive en un lugar céntrico se vuelven parte del contexto de la audiencia judicial. En la historia procesal en Salta, la oralidad realizada en una audiencia tiene larga data. Nuestro fuero laboral, nuestro fuero de familia, nuestro fuero de violencia nacido como laboral, el fuero penal es eminentemente oral. En el proceso civil y comercial, el proceso sumarísimo es eminentemente oral y alcanza actualmente casos o litigios de desalojo, de defensa de consumidor e interdictos. Actualmente se encuentra en estado parlamentario un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que, entre otras cuestiones, se asienta su base estructural en un proceso de conocimiento en la oralidad y mediación a través de la celebración de dos audiencias, la audiencia preliminar, que es aquella donde se depura, se concilia y se organiza la actividad probatoria principalmente, y una audiencia complementaria de vista de causa, que es la audiencia concentrada. Esta iniciativa legislativa lo es en coincidencia con el proyecto de la provincia de Buenos Aires Nación en la organización de un proceso de conocimiento por audiencia con una acentuada, digamos, un acentuado marca o perfil de oralidad y con la admisión de procesos simplificados destinados a ciertos conflictos más simples. La pregunta natural que surgió apenas se presentó el anteproyecto es si ese sistema va a acortar los plazos del proceso, a partir de la cual uno se pregunta cuál es el plazo razonable que el doctor Lutaif nos adelantaba. En una economía como la nuestra, la incidencia del tiempo del proceso es crucial para la intangibilidad del crédito, por lo que si le preguntamos al acreedor cuál es para él el plazo razonable, va a decir que ayer. Eso es lo que nos contestaría cualquier cliente. Entendemos que el plazo razonable en el estado actual en el que estamos es cualquier plazo sustancialmente menor al actual, que lleve a que los procesos de conocimiento ordinario y sumario, que en la mayoría de los casos tienen un promedio de tramitación de 5 años solo en la primera instancia, sin sumar la etapa recursiva y la ejecución de sentencia. Siguiendo la experiencia de otras jurisdicciones, y citando a quienes hoy nos invitan, tenemos la jurisdicción de Córdoba, que ha publicado los resultados de 21 meses
de este sistema que ellos desarrollaron a partir de Justicia 2020, presentaron los resultados que van desde febrero del 2019 a octubre de 2020, Córdoba ha manifestado que se concilió el 29,8% de las audiencias preliminares con un resultado que superaba ampliamente la propia meta propuesta por el Poder Judicial de Córdoba. En el 24,6% de las audiencias complementarias celebradas se concilió. Se terminaron 524 juicios. 72,7% fueron resueltas por acuerdo. El 77% de las audiencias complementarias son realizadas en menos de 4 meses de la celebración de la audiencia preliminar. El 99% de los 2.098 usuarios encuestados respondió que estaba satisfecho con los tratos recibidos en las audiencias y el 91% que corresponden a 964 encuestados con la duración del proceso. Yo como jueza estaría feliz que los abogados del fuero estuvieran tan contentos con nosotros. Ahora, ¿la oralidad es solo eso? ¿El justiciable solo requiere un proceso ágil? Por supuesto que no. La oralidad ante todo es inmediación y concentración al decir de Chiovenda y clarificando, complementando los principios que nos habló el doctor Lutay. Lo que el justiciable a nivel de política judicial requiere es un proceso más cercano. ¿Cercanos entre quiénes? Cercanos entre el juez y el justiciable. ¿Qué abogado de la profesión no siente el pedido de su cliente que quiere explicar su posición al juez de manera personal? ¿Qué abogado de la profesión no siente cierta tranquilidad cuando logra hablar con el juez sobre un asunto delicado que requiere de una pronta y estudiada respuesta, aun cuando sepa que el juez en esta entrevista no le va a responder ni adelantar nada? ¿Qué testigo no se sincera ante la presencia del juez? Entendemos que la oralidad que supone inmediación es la forma de realización del derecho de acceso a justicia y a tutela judicial efectiva. Dice Grillo Ciocchini en un artículo que salió en La Ley: sostenemos que el debido proceso constitucional y convencional incluye el derecho a ser oído por quien vaya a juzgar en audiencia oral y pública. Aun cuando se discrepe con esta afirmación, se debe aceptar que el derecho a ser oído, ¿qué es? El derecho a ser oído es el derecho a ser oído por la persona que vaya a decidir, jueza o juez, pero no por cualquier otra persona, no otro funcionario. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 10, dice: toda persona tiene derecho en condiciones de igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal. Lo mismo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando dice: toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal. Esta afirmación se manifiesta, y tanto los que estuvimos en la calle, hoy nos toca estar en la justicia, es decir, los abogados que están en ambos lados del mostrador, se manifiesta de modo acabado en un proceso de familia cuando el juez escucha a un progenitor sobre sus dificultades personales, ni qué decir cuando se escucha a un niño. En un proceso laboral, cuando se escucha a un testigo declarar sobre la real actividad realizada por el trabajador. En un accidente de tránsito, cuando escuchamos al testigo presencial que explica lo que vio. En un proceso de mala praxis médica, cuando el perito explica la mecánica de una operación y los posibles riesgos razonables que eso conllevaba. Evidentemente, la oralidad tendrá menor utilidad en un proceso de nulidad de una escritura por simulación, en una demanda por escritura en base a un boleto de compraventa, en la ejecución de pagaré, en la discusión sobre la prescriptibilidad de una acción. La doctrina en general reconoce que hay una nueva visión de la justicia con una diferente concepción de la función del magistrado. Hay en la sociedad un requerimiento concreto de cercanía que solo puede satisfacerse de manera ordenada en una audiencia. Ahora bien, no entendemos cómo alguien podría ser oído públicamente por el tribunal si no fuese justamente en el transcurso de una audiencia. Oteiza nos señala que la oralidad representa un concepto más amplio y elocuente vinculada con una manera de concebir el proceso y la relación entre el juez y las partes. Ahora bien, la oralidad así entendida, o sea, vinculada al derecho fundamental de acceso a la justicia o a tutela judicial efectiva, un cambio de comportamiento de todos los operadores del derecho. Inmediación, celeridad, colaboración, buena fe, moralidad, como nos señalaba el doctor Lutay Ranea, son postulados que tienen contenidos concretos
que imponen conductas procesales determinadas para hacer realidad justamente esos conceptos a las que debemos acostumbrarnos y además formarnos. Por otro lado, ¿qué magistrado o juez es el que concentra la oralidad como actividad esencial en el proceso civil y comercial dentro de la organización del Poder Judicial? Pues el juez de primera instancia, fundamentalmente. Esto supone la existencia de un juez activista. En Salta es una preocupación, y me animo a decir de la mayoría de los abogados del fuero civil y comercial, que el juez activista pueda significar un claro peligro para el derecho de defensa de las partes y desequilibra el proceso, impulsando la producción de pruebas no ofrecidas o subsanando la negligencia de las partes. El activismo judicial tiene una clara connotación negativa en nuestro medio local. No obstante, entendemos que la legislación y la jurisprudencia de los tribunales en este sentido debe presentar la función del juez como director del proceso en base a la construcción que hagan las partes a través del accionar de su letrado con el material que arrimen al proceso. Aun cuando tengamos eso claro, esta nueva oralidad, y decimos nueva oralidad porque aun cuando la audiencia y la facultad de convocar a las partes al proceso se encontraban en los códigos procesales, necesita de un juez con una actitud diferente. No puede pretenderse que sea el mismo juez que tenemos al día de hoy. Por eso la audiencia supone la capacitación del juez en la gestión judicial del proceso. La oralidad por concepto supone la presencia del juez y esa presencialidad y mediación requiere de una participación activa. Todo aquello que señalamos sobre que el justiciable reclama y necesita supone una devolución, un feedback por parte del juez que es propia de la interacción entre los sujetos presentes en la audiencia. Esto supone que la oralidad y la mediación conlleva una tensión constante entre el juez activo que no quiero y la actividad judicial que exijo. Esta tensión no deja de ser reflejo de la tensión que conocemos entre el poder público del Estado y el derecho del particular. Por un lado, no quiero que el juez ordene la prueba de oficio, pero por el otro le requiero que busque la verdad jurídica objetiva y dicte una sentencia justa. Por un lado, quiero, como señalaba el doctor Lutay Ranea, que el juez escuche al testigo, pero por el otro lado no quiero que le pregunte. Parece que uno de los desafíos que presenta un proceso basado en oralidad es mantener un criterio de debido proceso en todos sus órdenes, que exige compatibilizar principios como instancia de parte y tutela judicial efectiva. La ponderación, ejercicio que también nos señaló el doctor Lutay Ranea. El activismo judicial no solo se revela en las medidas que proactivamente el juez decide a la iniciativa que el juez tiene en el proceso, sobre todo en la etapa probatoria. ¿Cuántas veces definimos positivamente, resaltando como cualidad de la inmediación, que en la prueba testimonial esta inmediación permite percibir la sinceridad del testigo? Esta percepción personal que el juez tiene sobre el testimonio se refleja en su sentencia de manera velada, lo que difícilmente podrá ser percibido en la segunda instancia, donde llega un acta escrita que no recoge percepciones subjetivas. Quizás con la videograbación ello se minimice, pero la percepción por concepto es una impresión subjetiva que tiene el sujeto que percibe. La oralidad, sí, resulta mucho más exigente que el proceso escrito. En la oralidad el juez deberá estar al tanto del expediente antes del inicio de la audiencia y decididamente se encuentra en cada audiencia bajo el escrutinio del público, tanto sobre su capacidad como dirigir el proceso, como sobre su perfil y su destreza. Morelos, refiriéndose a los temores y las resistencias que surgen de la reforma procesal basada en la oralidad, dice: la inmediación provoca la necesidad de destrezas nuevas y la pregunta es, ¿podré? Y es que si no se puede, su existencia temen y en cierto modo aciertan, los cambios le privarán de tales poderes y hasta puedan llegar a privarles del trabajo. En Salta, en realidad, los mayores opositores a la oralidad no han sido los jueces de primera instancia. Y me animo a decirlo porque no, hasta hace poco he pertenecido con orgullo al grupo de los jueces de primera instancia. Por todo lo dicho, la oralidad supone o presupone capacitación. Capacitación previa, ¿en dónde? En la universidad. ¿A partir de quién? ¿A instancia de quién? De la facultad. Y posterior, cuando ya somos profesionales, a través de contenidos básicos referidos a argumentación, lenguaje del cuerpo, preparación y teoría del caso,
si pensamos en los abogados. En el Poder Judicial, la oralidad va a requerir jueces y funcionarios entrenados en la oralidad, gestión y mediación, saber dirigir un debate. Como dice Gossaini, hay que ser conscientes que el sistema oral o escrito para los procedimientos es una decisión de política procesal, cuyas ventajas o inconvenientes dependen de quién, de los operadores jurídicos que lo ejercitan. Cuando los jueces eluden hacer coincidir la inmediación con la oralidad, la proximidad con las partes se convierte en ocasional y potestativa. Por otro lado, si las partes no colaboran en la gestión del proceso verbal, poco se consigue sumando escritos y documentos que diluyen las ventajas posibles del acercamiento inmediato. Terminada mi reflexión o el análisis sobre la oralidad, Gabriel me pidió unas palabras sobre los actos procesales escriturales. ¿A qué llamamos escritural? Llamamos escritural a todo aquello que significa o es relativo o pertenece a la escritura. ¿Y por qué nos referimos a eso? Porque cuando Gabriel me pide unas palabras, una reflexión al final de la oralidad, le digo, ¿por qué te querés referir a lo escritural en el proceso? Me dice, porque con el auge de las TIC y el expediente digital, estoy viendo que muchos abogados o muchos alumnos se siguen preguntando sobre el acto escritural, si qué suerte le cabe y si tiene utilidad. La respuesta es prácticamente que el mismo es siempre. ¿Por qué? Porque frente al expediente digital lo que cambia es el soporte. Pasamos del papel a lo digital. El proceso actual comienza casi la totalidad de las veces con una petición escrita, demanda. ¿Y por qué digo casi la totalidad de las veces? Porque en el proceso local, en el proceso salteño, el doctor Lutay se refirió al amparo. El amparo puede ser interpuesto aún en forma verbal. Entonces, este proceso actual comienza casi la totalidad de las veces con una petición escrita que se presenta ¿dónde? En una plataforma digital y que será notificada mediante, en la mayoría de los casos, una cédula papel con copias en soporte papel. A partir de ahí, la mayoría de las peticiones van a ser escritas en la medida en que las mismas no se realicen en el contexto de una audiencia y van a ser gestionadas mediante la plataforma que nosotros le llamamos el SED, que es el sistema del expediente digital. Los actos procesales ordinarios de impulso de proceso, como peticiones, medio trámite, incidente, notificaciones o comunicaciones, seguirán siendo escriturales. Lo que tiende a desaparecer es el papel, más no lo escritural. La segunda instancia será prácticamente escritural y hasta tanto la prueba se concentre en una audiencia video grabada, el registro de ella tendrá asiento escritural en un acta de audiencia digital. ¿No podemos entonces decir que el expediente digital mismo no goza de la naturaleza escritural? Por supuesto que sí, a partir de que todo lo que está consignado en un expediente digital responde a un sistema de signos comúnmente utilizados para escribir en idioma castellano, que se ve reflejado ¿dónde? En una pantalla. Reitero, estamos ante el fenómeno de la despapelización en lo que hace el expediente judicial. Se modifica únicamente el mecanismo básico a través del cual se desarrollan los procesos judiciales. Pasamos del expediente a papel al expediente gestionado a través de una plataforma digital. La oralidad, en cambio, si la adoptamos como herramienta, si la adoptamos como mecanismo, para seguir con la misma terminología, no solo de agilización del trámite, sino de inmediación, modifica el rol de las partes en el proceso de todos los operadores. El cambio de roles importa el cambio de conductas y comportamientos. Como reflexión final, me gustaría leer un párrafo de la doctora Silva, que no puedo decirlo con mejor palabras, y dice, el cambio de paradigma que utiliza la oralidad como herramienta para tornarse más ágil y sencillo, con un nuevo rol comprometido por parte de todos los sujetos intervinientes, con disposiciones concretas de moralización en su tramitación, donde la buena fe y debida colaboración son indispensables para la efectivización de los derechos discutidos, en el que todos los sujetos involucrados y las reglas que guiarán al mismo son importantes para conseguir una justicia efectiva, la que venimos buscando y que nos merecemos como sociedad hace ya muchos años. Es decir, queríamos, como ustedes ven, darle en estos minutos
de análisis y de reflexión conjunta es invitarlos más que nada a entender eso, que el proceso se compone de los dos lados del mostrador. Y esta nueva derecho procesal, esta nueva forma que nos está llevando el expediente digital, lo marcó entre los distintos principios sustanciales que remarcó o que seleccionó y desarrolló el doctor Lutay Ralea, es el de moralización. ¿A través de qué? De palabras, citándolo al doctor Podetti, que fue para mí uno de los grandes procesalistas cuando empecé a estudiar Derecho, es un placer leerlo, diciendo y pidiendo la veracidad a las partes. ¿Cuánto nos ahorraríamos en el proceso si realmente actuáramos en base a veracidad, buena fe y colaboración? Buenas tardes y gracias por haber estado o ser parte de esta conversación. Bueno, muchísimas gracias, doctora Guadalupe. Como siempre, un gusto escucharla. Por una cuestión de tiempo, voy a ser extremadamente breve y vamos a agradecerle también al doctor Pitar que nos va a acompañar con el cierre de esta conferencia. El objetivo de la conferencia cuando la diseñamos era precisamente ser puntuales, ser breves y de ese modo, si todo se da, poder repetir este tipo de ideas, este tipo de encuentros. Así que por eso es que queremos ser también puntuales. El tema que me tocaba desarrollar a mí hoy, pero que voy a hacer, como les decía, muy breve y que la mayor parte de nosotros lo conocemos ya el tema, es el tema de las llamadas TICs. Las TICs como tecnología que se utiliza la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de información. Este tipo de tecnología, una tecnología que no existía hace muy poco tiempo atrás, porque, digamos, lo que sea telecomunicaciones existía, pero de una manera muy rudimentaria en comparación con lo que tenemos hoy, nos permitió hablar de distintos tipos de servicios de TIC. Estos servicios de TIC están haciendo lugar a cuestiones que hoy son naturales en nosotros, pero que están revolucionando nuestra vida, como el e-learning, o sea, la enseñanza y el aprendizaje a través de medios electrónicos, el e-gobierno, el gobierno digital, el gobierno electrónico, la e-administración, la e-justicia. Es decir, estamos en un momento de gran cambio y de gran auge, de incorporación de esta nueva tecnología a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestras relaciones sociales, a nuestras relaciones humanas, e incluso con la pandemia esto se intensificó y se hizo aún mucho más fuerte y nos permitió que aún estando alejados desde el punto de vista físico, nos hayamos llegado a mantener en un vínculo de comunicación muchas veces más intenso que cuando teníamos contactos directos, sincrónicos o cuerpo a cuerpo. Ha cambiado la forma en este momento de relacionarnos, incluso cada uno de ustedes podrá pensar mientras hablamos de esto, que a veces están más en contacto con personas que tienen en su teléfono o en su computadora, que viven lejísimos de su lugar de residencia y con los que se comunican 5, 10, 20 veces al día y quizás no hablan con su hermano que vive en la misma manzana, de la misma cuadra. Es decir, el mundo ha cambiado y tenemos que darnos cuenta de eso y sacar ventajas de eso y ser conscientes de eso. Las TICs nos muestran distintas ventajas. Dentro de esa ventaja vemos la instantaneidad que nos lleva a tener una visión tan relativa del tiempo que a veces asusta. Piensen ustedes, los más jóvenes quizás no lo van a entender, los más grandes lo van a entender con claridad. Cuando éramos chicos mandábamos una carta, pensábamos el tiempo que esa carta podía demorar en ser enviada, que llegaba al correo, el correo la subía, un medio de transporte, llegaba, se repartía, la leían o la contestaban, y eran varios días, a veces meses, en esperar una respuesta. Hoy mandamos un mensaje y no recibimos, o nos clavan el visto, como dicen los chicos, en algunos segundos y empieza nuestro problema, nuestra desesperación o nuestra ansiedad. Estamos hablando de ansiedad de respuesta en fracciones de segundo, cuando eso eran tiempos de semanas o meses. Por lo tanto,
vemos que la instantaneidad es una de las características de la TIC, la inmaterialidad de la información. Hoy tenemos los videos, los audios, el mensaje de pocas palabras, pocas letras y multiplicidad de mensajes. Es decir, todo eso inmaterial no lo podemos tocar, lo tenemos generalmente como habla un famoso filósofo que falleció hace pocos días, no ya hace unos cuantos meses, que hablaba de la generación pulgarcito. ¿Por qué pulgarcito? La generación que con estos dos dedos tocan la pantalla de un celular y se comunican todo el tiempo, ¿sí? En ese aparato, que generalmente es un celular, tenemos de manera inmaterial una cantidad gigantesca de información como nunca antes tuvimos. Estamos en la interconexión, estamos conectados con todo. Cuando no sabemos algún tema, instantáneamente lo chequeamos. Cuando queremos saber algo, instantáneamente lo preguntamos. Queremos saber dónde están nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, instantáneamente lo sabemos. Existe también un alcance a nivel global, no hay distancias. Es decir, que además le sumamos la automatización, funciones que vamos preprogramando y nos van llevando a tener respuesta de manera inmediata. Y cuando analizamos esta realidad que estamos viviendo hoy, y analizábamos el proceso del punto de vista del proceso judicial o el procedimiento administrativo o los procesos legislativos o cualquier tipo de proceso humano, a la luz de estas ventajas que nos dan las TIC, decíamos, ¿cómo puede ser que sigamos viviendo con un expediente judicial basado en papel, cartón en su primera hoja, cosido con hilo de algodón, con plazos decimonónicos, o sea, plazos y principios del siglo XIX, con actores formados para el siglo XX y tecnología del siglo XXI? Es decir, teníamos un desfasaje muy grande, pero este desfasaje en estos últimos tiempos empezó a definirse. La pandemia ayudó mucho. También había una visión clara. Si uno ve los planes que ya tenía el Poder Judicial, por ejemplo, de Salta, ya desde hace algunos años, la idea de la informatización estaba presente y estaba claramente presente. Pero todo esto que nos tocó vivir en los últimos tiempos aceleró muchísimo los tiempos y creo que más allá de todos los sufrimientos y tristezas que nos está haciendo vivir este fenómeno actual de la pandemia, este puede ser algo que nos deje con cierta positividad. Encontrar algo positivo a todo esto con tantas connotaciones negativas es habernos llevado casi necesariamente a sortear algunos escollos y darnos cuenta que no nos quedaba otra salida que sumar las TICs, sumar las tecnologías de la información y las comunicaciones a nuestra vida laboral, a nuestra vida del proceso. Tenemos además conviviendo generaciones en un expediente, millennial, centennial, generación Z. Hoy tenemos unos abuelos que cuando hablan con sus nietos tienen un desfasaje, más, no digo desde lo afectivo, pero sí un desfasaje desde la distancia mental, del concepto de la frontera, del concepto de los límites, del concepto del tiempo, sumamente difícil, y somos nosotros, los que tenemos edad intermedia, realmente unos privilegiados de la historia. Quienes conocimos la televisión en blanco y negro, quienes nacimos analógicos, quienes vimos todo un mundo analógico, y nos tocó pasar de la máquina de escribir a los actuales sistemas de ultra tecnología que pueden tener a la distancia de nuestros pulgares con este tipo de aparatos, realmente somos unos privilegiados. Porque si uno le quiere explicar cómo era vivir antes a nuestros hijos, nos cuesta una enormidad. Nosotros sí lo sabemos. Y a los más grandes, a nuestros padres y a nuestros abuelos, tratarles de explicar todo lo que se viene, les cuesta mucho más que nos está costando a nosotros. Nosotros somos nativos analógicos y pudimos meternos medianamente en este mundo digital que nos está tocando vivir. Y tenemos que disfrutar de este proceso, porque como les digo, somos unos privilegiados. Ahora bien, esto de la TICs, no solo, y con esto voy a ir terminando por respeto al tiempo, pero las TICs no solo son un fenómeno tecnológico,
son también un fenómeno jurídico, es un fenómeno jurídico, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas ha expresado en diversos documentos la relevancia de las TICs, de tal punto que permite una sociedad más igualitaria y la importancia de que todas las personas tengan acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó mediante una disposición del año 2012, que es la número HRC 20, referida a la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluye el derecho al desarrollo en el punto referido a la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, el reconocimiento a la naturaleza mundial y abierta, esto es lo puntual, la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo de sus distintas formas, exhortando a todos los estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países. Es decir, que hoy contar con acceso a las TIC, poder operar con las TIC, no solo es una cuestión ni de moda, ni de esnobismo, ni de cuestiones que puedan acceder solo quien tiene mayor recurso económico. No, a la inversa, es un derecho humano, está considerado un derecho humano, a tal punto que podríamos decir que debieran tener preeminencia el acceso a este tipo de recursos los más vulnerables, los que están en zonas más desfavorables, los que están más alejados, puesto que a través de la tecnología de la información y de las comunicaciones pueden llegar a igualar en la medida de lo posible muchos de sus posibilidades de acceso a información, a gestiones, a trámites y a resultados positivos. Así como ya no nos imaginamos prácticamente ir a hacer trámites personales a los bancos, tenemos que pensar de a poco que la necesidad de ir físicamente a tribunales, a trabajar con el expediente físicamente, va a ir cambiando. Hoy tenemos un sistema de justicia y quien está manejando ese proyecto dentro del Poder Judicial es el doctor Vitarqui, si nos puede con algunas palabritas darnos su visión también de este tema. Es una justicia que va a poder estar junto al justiciable en algún momento hasta las 24 horas del día, con la posibilidad. Hoy no está a las 24 horas del día recibiendo escritos, pero digamos que la justicia está abierta a la mañana y a la tarde, se pueden hacer presentaciones de escritos, la distancia ya no importa. Si uno no está en el Poder Judicial, puede hacer presentación a través de la plataforma. Es decir, hay un cambio de paradigma importante y somos nosotros los autores y protagonistas de ese proceso, lo cual es un verdadero orgullo y muchas veces nos significa un poco más de esfuerzo, pero creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que nos tocó a nosotros hacer este cambio. Tenemos que estar también atentos. De ninguna manera lo que voy a decir tiene una connotación de política, pero sí tenemos que estar atentos con qué se hace con el tema este de las TICs. Recientemente, bueno, en el año 2015, por decreto de necesidad y urgencia 267 del año 2015, se derogó gran parte del andamiaje legal establecido en materia de servicios de telecomunicaciones, audiovisual y de las tecnologías de la información, a los fines de generar un proceso de convergencia entre las diferentes plataformas tecnológicas de provisión de TV, telefonía e Internet, el triple play. Y recientemente se modificó la ley 27078 de las TICs, en el artículo 15, y se está hablando de establecer el carácter de servicio público del acceso a Internet. En esto tenemos que estar, como le digo, muy atentos, fundamentalmente porque el concepto de servicio público o el concepto de publicatio de una actividad puede ser muy bueno, como puede ser que genere un efecto contrario. Si el fenómeno de publicatio que se pretendería hacer con las TIC lo que permite es un proceso de competencia y de inversión, bienvenido sea. Si no, puede convertirse también en un proceso de limitación de acceso a las TIC. Pero no me quiero adelantar en ese tema porque tendremos que verlo en su momento, cuál es el diseño real que se pretende hacer con este tema. Por último, agradecer la visión tanto de Roberto como de Guadalupe. Tuvimos la oportunidad de ver, tener un pantallazo de la visión clásica de los principios con una visión más ayornada en cuanto a la realidad del procedimiento electrónico de Guadalupe. Esta posibilidad de ver
lo clásico junto con los fenómenos emergentes es muy valioso y espero que lo hayan podido valorar de la manera que yo lo pude hacer en este momento. Y remarcando que una combinación y una buena interpretación de los principios generales del procedimiento que nos marcó tan claramente Roberto, entenderlos y conocerlos, sumados a estas nuevas ideas de los principios, junto con las nuevas tecnologías, a la idea de la oralidad en los procesos civiles, al trabajo de procedimiento a través de audiencias, una primera audiencia de preliminar, con incluso hasta alegatos de apertura, y con una audiencia de vista de causa para cerrar la mayor parte de los procesos, que como nos decía Guadalupe, los porcentajes de solución heterónoma y autónoma de conflicto es muy grande, podríamos transmitir una imagen de una justicia más cercana, más rápida, más eficiente a la comunidad que sabemos que lo está demandando. Me quedaron bastantes temitas más para hablar, pero yo creo que fue absolutamente válido resignarlos para poder escuchar a los dos profesores que me precedieron. Y si el doctor Vitar puede, le cederé ahora la palabra para que nos dé sus ideas sobre esta cuestión y haga el cierre de la conferencia de hoy. Gracias, doctor Vitar, por estar con nosotros. Oh, buenas tardes. Yo quería agradecer muy especialmente a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, al doctor Juan Carlos Veiga, a mi querido amigo Armando Andruet, por mantener esta vieja tradición entre la Academia Nacional y la Escuela de la Magistratura de la provincia de Salta. Como dijo Armando, ha sido nuestro profesor muchas veces y hemos tenido muchísimas actividades de manera conjunta. Cuando la doctora Guadalupe Valdés y el doctor Gabriel Chiván me plantearon estas jornadas, yo al principio me anoté, no hablé al principio porque era un alumno, porque la verdad que me parecía interesantísimo el planteo en estas jornadas de los principios procesales en la voz de un profesor tan reconocido y de quien todos estudiamos y aún hoy citamos en nuestras sentencias, como es Robert Lutaif, que no ibas a hablar de los principios procesales y de los principios procesales electrónicos. Esta unión que bien definió Gabriel al final de su exposición, con el resumen que hizo, de empezar a discutir estos principios procesales que siempre aplicamos con estas nuevas posibilidades que nos da la digitalización, el uso de las TICs y una nueva manera de llevar adelante lo que es la administración de justicia. Esto me parece clave. He estado viendo más de 100 participantes, la mayoría operadores de justicia, tanto abogados como funcionarios y jueces, escuchando esta disertación. Todos saben del esfuerzo que estamos poniendo en algo que ya es una realidad, que es el sistema de expediente digital, a quien le unimos ahora este estudio concreto con juristas como Guadalupe Valdés, como Gabriel, como un grupo de abogados, de jueces que están trabajando intensamente en empezar a encauzar las normas procesales que reflejen esta nueva situación. Estamos trabajando en el expediente digital para perfeccionarlo, estamos trabajando en estas nuevas normas que contemplen esta realidad. Estamos viendo también la manera de ser más eficientes. Y esto, como dijo Guadalupe también, los principios generales de las conductas procesales aplicadas a los medios electrónicos. Esto es clave en el futuro que tenemos. Yo digo algo cuando ustedes me escuchan con la pasión en que impulsamos la digitalización en el Poder Judicial de Salta y en las nuevas formas, en realidad buscando un solo objetivo, ser mucho más eficiente, dar una administración de justicia más ágil, más cercana, y algo que siempre les digo es que el esfuerzo está destinado a no ser burócratas digitales. Vamos a fracasar si somos unos burócratas digitales. Estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas han venido a nuestras vidas para hacer las cosas de mejor manera. No trasladar
la mora a la virtualidad. Y esto son nortes que nos impulsan a seguir trabajando fuertemente. Agradecerle a la academia, doctor Veiga, por esta primer jornada hablando de estos temas. Nos parece muy, muy valiosa este convenio que tenemos hace mucho tiempo con la academia y seguir produciendo este tipo de jornadas. Al doctor Roberto Lutaif, quien se ayorna, aunque él diga que la pandemia lo tuvo aislado, en realidad lo estuvo aprendiendo a cómo darnos nuevos aportes sobre estas formas. Nuestros juristas jóvenes y por suerte jueces de este Poder Judicial, quien vienen trabajando en distintas áreas junto con la Corte de Justicia para lograr este objetivo. Yo le agradezco a la academia, al personal de la Escuela de la Magistratura y a ustedes, más de 100 inscriptos, escuchando estas nuevas formas de unir los principios procesales con los principios procesales electrónicos, que es el futuro y es de lo que no vamos a volver más. Así que estamos todos juntos buscando la mayor eficiencia utilizando estas nuevas tecnologías. Así que, bueno, estas son las primeras jornadas. Yo felicito y aplaudo a los expositores y a la academia por haberlos invitado y, bueno, a ustedes que participaron de estas jornadas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vitar. Como bien nos dice el doctor y nos alienta con esto de decir que son las primeras jornadas, tanto teniéndolo acá al doctor Lutaif, al doctor Juan Carlos Veiga y al director de la escuela, el doctor Vitar, nosotros con gusto podemos trabajar en la organización de otras disertaciones como estas y en la medida que tengamos la participación como la que tuvimos hoy, más el apoyo institucional, para nosotros va a ser un gusto y de ahí en más seguir invitando a la gente que participa, por ejemplo, en este momento, a sumarse a los grupos de estudio que hablaba el doctor Vitar, también al Instituto de Investigaciones, que ahora está trabajando fuertemente dentro de la Escuela de la Magistratura. La doctora está abriendo ahora, la doctora Guadalupe, un grupo de investigación sobre cuantificación del daño. Vamos a trabajar sobre tasas de interés. Es decir, que creo que tenemos muchas ideas y muchas iniciativas que con el apoyo institucional podemos llevarla adelante. Muchísimas gracias, doctor Vitar. Muchísimas gracias, doctor Veiga, Roberto, y buenas tardes.